Nunca llueve a gusto de todos, y aunque el estilo del ciclo del odio y la venganza a mí personalmente me pide otro tipo de resolución, algo más positiva, a Robert Eggers y a The Northman les da totalmente igual lo que yo piense. The Northman nos mete de lleno en una historia completamente oscura, que enlaza destino y venganza. Todo ello dentro de un tono nórdico escandinavo, con mitología y tradiciones. Es un momento raro porque, una vez hecho el guión, me he podido dar cuenta de la cantidad de elementos positivos que he podido sacar de la película, que por otra parte no me ha llegado a tocar tanto como esperaba después de haber visto Nosferatu, y esperando más todavía de una obra de Robert Eggers. Aún así le hago el vídeo porque creo que merece la pena hablar de muchos elementos positivos que presenta esta obra. Os recuerdo que podéis suscribiros y que me podéis ayudar comentando qué os ha parecido la película y dándole like a este vídeo si os ha gustado. Además podéis decirme qué películas queréis que veamos a continuación en los comentarios, no se me olvide que tengo un par pendiente. Y ahora sí, sin nada más que añadir, comenzamos con el vídeo. La película cuenta la trama de venganza de un joven príncipe vikingo llamado Amleth, que ocupa el lugar protagónico en varios actos desde su infancia, cuando contrae un juramento eterno que le obligará a vengar a su padre y familia de las acciones de su tío, quien había matado a su padre y se había apoderado del reino, hasta que finalmente consigue cumplir su venganza, en un contexto de épica trágica vikinga, con una escenografía oscura, deprimente y sin apenas momentos de luz, solo venganza y autodestrucción. Como un bastardo con ansia de tenerlo todo, Fjolnir, hermano del rey Aurvandil, se apodera de la vida del rey, mata al rey, desposa a su mujer y se entroniza como un nuevo señor en el norte, que con su mano ha cogido todo aquello que se le negó por nacimiento. Su sobrino Amleth debe huir tras ver cómo su padre es ejecutado y su madre capturada por su tío, para desposarla. Quedándose completamente solo en el mundo, Amleth huye en una pequeña barca, mientras va repitiendo en voz alta lo que debe hacer, como jurándose a sí mismo que lo cumplirá, se vengará de su tío y salvará a su madre. Y para recordar el resto de su vida, algo parecido si os acordáis a cuando Arya Stark hace la lista de gente que debe matar, en Juego de Tronos. Tras esto hay un time skip de varios años, en los que Amleth, ya crecido, participa como asaltante vikingo en los territorios de la Rus, que entiendo que será por lo que hoy es las repúblicas bálticas o la costa rusa. Ahí se encuentra con la revelación de que su tío está comprando esclavos para llevarlos a Islandia, tierras lejanas donde reside ahora, por haber perdido su reino contra el rey de Noruega. Al oírlo decide fingir ser un esclavo, y realiza un largo viaje hasta las tierras lejanas de Islandia, para poder cumplir su venganza. Ahora que ha crecido y es un hábil guerrero, se ve en disposición de hacerlo. En el camino conoce a Olga, a la que llaman la bruja de los bosques, y que también ha sido esclavizada. Esta relación es el único punto de luz que hay en la vida de Amleth desde el trágico día en el que lo perdió todo y comenzó su espiral de odio. Una vez en Islandia, ambos entran a formar parte de los esclavos de Fjolnir, y deben soportar el castigo y malos tratos de su primo Thorir. Evidentemente todo eso sin que supieran su verdadera identidad. Al final Amleth recibe una revelación y el mensaje para descubrir que tenía reservado los dioses, para cumplir su venganza. Un arma oscura, que solo puede empuñar de noche mientras deja escapar toda su sed de venganza. Como si de un monstruo se tratase, Amleth atormenta la vida de los pobladores normandos de Islandia, y acaba con la vida de Thorir, generándole un gran pesar a su tío. Cuando todo está listo para ponerle punto y final a su venganza y salvar a su madre, esta le descubre que todo ha sido orquestado por ella para deshacerse de su esposo, el rey Aurvandil. La reina consorte Gudrud, solo con poder sobre un puñado de esclavos, lo había tramado todo en secreto junto con Fjolnir para matar a Aurvandil y hacerse con el trono junto a un hombre que sí la quería y le respetaba a diferencia de su anterior marido. Amleth, dolido por las palabras de su madre, vio como toda su vida que había estado dirigida hacia la venganza y el rescate de su madre se tambalea. Al poco tiempo Amleth, que había sido apresado, y Olga, que había huido, pero que posteriormente había conseguido rescatar a Amleth del cautiverio, deciden huir de Islandia para ir a ver a los parientes de Amleth. Parecía que la vida de Amleth por fin podría salir de la espiral de odio, pero se da cuenta de que Olga está embarazada de él. Ante el miedo de vivir una vida esperando que Fjolnir busque venganza, Amleth decide mandar a Olga sola, y él regresa para terminar lo empezado. Amleth acaba matando a su madre, y a su hermano pequeño, hijo de su madre y Fjolnir, y este último acuerda acabar con todo después de llevarse los cuerpos inertes. Amleth y Fjolnir tienen enfrentamiento final en un volcán con ríos de lava iluminando el paisaje nocturno, y como desenlace ambos se matan mutuamente. Como hemos visto de forma resumida, la historia trama de forma directa el tema de la venganza, aderezado por un destino ineludible. Y los dioses juzgan y contemplan cómo los caminos que han dispuesto son recorridos por los mortales. Y es que en esta película Destino es un personaje más, y además muy importante. Los druidas o chamanes que contactan con ellos son responsables de informar a la persona de a pie cuál es el camino que los dioses tienen decidido para él. Y es en esta especie de druidas nórdicos donde vemos a un impresionante y loco como siempre Willem Dafoe, como personaje importante para el destino de Amleth. Hay dos escenas en las que estos druidas hacen acto de presencia, en momentos solemnes, de experiencia fervorosa con la fe de los normandos. La primera es cuando Amleth es aún niño, y en esa experiencia ritualística
cuando contrae un juramento irrompible con su padre y sus antepasados, como si de una premonición se tratase, Aurbandir le hace jurar a Amleth que vengaría su muerte en un momento con una gran carga de sentimientos para un niño aún muy verde en la vida. Amleth derrama una lágrima, una única lágrima que es guardada y que será la última que deje salir, por lo menos hasta que años después, cuando la mensajera de los dioses aparece, la recupera y comienza la materialización de la venganza. Esta lágrima, por cierto, es importante porque mientras está distribuyendo dolor y muerte a inocentes junto al grupo vikingo en la Rus, vemos una escena en la que parece adivinarse que de su cara brota una lágrima roja. Pero no es una lágrima propia, es una lágrima de sangre, de otros, alguna salpicadura mientras su grupo comete barbaridades contra asentamientos de la Rus. Bastante simbólica que ante tanto dolor, e incapaz de derramar una sola lágrima, la sangre que representa la vida y la muerte le dibuje una especie de lágrima en su rostro. La historia es muy interesante porque es una trama muy conocida, es básicamente una especie de Hamlet de Shakespeare, pero entre vikingos y mitología nórdica. Sin embargo, y esto lo desconocía cuando terminé la película, es que este parecido con el Hamlet no es casualidad, pero tampoco es que se asemeje voluntariamente. Es que esta historia, en la que un hijo pierde a su padre a manos de su tío, mientras este ocupa la vida de su padre para casarse con su madre, procede, por lo que he podido averiguar después de ver la película, de la historia de Vita Hamlet, la vida de Hamlet en latín, dentro de una especie de compendio de historias normandas llamada Gesta Danorum, del germano Saxo Grammaticus, y que posteriormente aparecería versionada en las historias trágicas del francés François de Belleforest, habiendo sido de esta última de donde Shakespeare habría sacado la inspiración para crear Hamlet, además de que por casualidades de la vida los nombres son iguales, pero cambiando la posición hacia el final del nombre de Hamlet. Además que la versión en inglés de historia de Hamlet, de la historia trágica como Ur Hamlet, habría sido la fuente de inspiración directa, dejando mucho menos a la imaginación para esta relación. Sin embargo, parece que la versión que propone Robert Eggers es totalmente distinta a las versiones que he podido leer de la historia. Lo bueno de esta historia es que aparte de los elementos fantásticos del folclore nórdico, la trama es muy humana y como tal, al mismo tiempo es muy caprichosa y realista, además de dura. No existe un villano poderoso al que hay que derrotar, ya que Fjolnir, para el momento en el que Hamlet ya ha crecido y pudo vengarse, había perdido todas las posesiones, que le había arrebatado a su hermano por la fuerza de las armas, antes de la llegada del rey de Noruega, por lo que todo ese sacrificio solo tiene como recompensa el amor de Gudrun y la familia que forjan juntos. Es decir, Robert Eggers no nos lleva a algo que prácticamente te estaría pidiendo la película, que es la reconquista del trono, sino que focaliza todo en la venganza y en los caminos del destino. La historia se aleja y mucho de grandes escenarios y grandes gestas. No hay una lucha por el trono, no hay grandes batallas, todo está dirigido a la venganza, independientemente de que Fjolnir ya haya caído en desgracia, y lo haya perdido todo, como profetizó su hermano antes de morir. Despoja la escena de toda clase de elementos que no estén dirigidos o tengan que ver con la venganza, eliminando productos superfluos como pueden ser recuperar el trono de su padre. El poder da absolutamente igual, no es la historia de un desheredado que se convierte en rey, es la historia de un hijo que antepone la venganza a cualquier otra cosa, y la pérdida de un trono que tanto había costado conseguir y que se pierde de un plumazo, y cuyas consecuencias duran un par de diálogos, es pura comedia retorcida, con los dioses burlándose de Fjolnir. Es una venganza pura y el poder que daba el trono del rey, Aurbandir, es absolutamente irrelevante. Despojar de poder a Fjolnir sirve, además de para ver el paso del tiempo y una especie de humor retorcido, que tiene la vida a veces. Fjolnir comete fratricidio y le arrebata la vida como rey y la esposa a su hermano, una vida que no le correspondía y que el destino sabe encauzar rápidamente. La vida que Fjolnir deseaba, la vida de su hermano, no había sido pensada para él. Y mientras que las posesiones terrenales son rápidamente arrebatadas, en el tema de la familia el castigo tarda un tiempo en llegar. Como si fuese el arma del destino para castigar a Fjolnir, Amleth acaba con su hijo mayor, y posteriormente con su esposa y su hijo menor. Despojado de cualquier atisbo de felicidad en su vida, Fjolnir acaba por poner punto y final a la venganza de Amleth, en una situación muy parecida. Ambos desean vengarse del otro, por los horribles actos cometidos, pero mientras Fjolnir no tiene ningún consuelo en la vida ya, Amleth lo hace además para salvar a Olga y a sus hijos. Fjolnir es un personaje muy trágico, lo pierde todo aparentemente fácil frente a un poder externo contra el que no puede hacer nada. Además se cumple la profecía del rey al tener Fjolnir un reinado muy breve. Después de todo nos encontramos con un Fjolnir que se ha quedado muy alejado de su hogar, pero que además, aunque se ha visto despojado de su rango real, vive con relativa calma en Islandia, junto a sus hijos y su esposa. Cuando su hijo menciona que cuál es la razón para que ellos tengan que clavar la estaca y no un esclavo, un Fjolnir que ha vivido mucho y que también ha perdido mucho, le responde que un hombre nunca sabe si al día siguiente se levantará como un rey o como un esclavo. Es la prueba fehaciente de la resignación y la sabiduría de un hombre que ha sobrevivido a sus acciones. Un hombre que el trono era algo secundario y que lo hizo sobre todo por amor a Gudrun, pero que al mismo tiempo quiere enseñar a su hijo a ser sabio desde joven, sabiendo que la vida da muchas vueltas y que es muy dura. Hemos hablado de que lo principal para Fjolnir es el amor. Si bien esto se puede sobreentender, también es cierto que había otros medios si solo quería centrarse en el amor entre ambos, el fratricidio, intentar ocuparse del vástago de la pareja anterior,
y arrebatar el trono no era solamente por amor, hay que decir, por tanto, algo que se destaca en la película, y es que el amor de Gudrun es veneno para todos los hombres de su vida, y atrae la desgracia. Su primer marido, que le hacía la vida imposible, y que la sacó de la esclavitud porque le había dado un heredero, acabó muerto de un plan urdido por ella. Fjolnir, su nuevo esposo, parece ser un mal menor, con muchas más virtudes que Aurvandil, pero acaba en una espiral de odio y venganza teniendo que hacer frente al plan de ambos, y su hijo Amleth, engañado durante toda la vida, es tentado por su madre finalmente traicionado por esta, para librarse de él y proteger su nueva vida. El ciclo del odio involucra también la forma involuntaria a la parte contraria. Un amor oscuro y tóxico, un amor carente, pero al mismo tiempo un amor que sirve de luz para Amleth. Amleth, desde joven, pierde la protección de la vida del príncipe, pierde a su padre, y pierde a su madre, a la que jura salvar. Además, se pierde a sí mismo dentro de la espiral de violencia vikinga. Es un muerto en vida hasta el día en el que los dioses dan el pistoletazo de salida, para que pueda dar comienzo a su venganza. Por lo que es un ser sin amor, no que no lo haya conocido, sino que habiéndolo conocido, lo ha perdido. Además, el amor de su madre no solamente no puede recuperarlo nunca, sino que él mismo es el malo de la película desde la perspectiva de una familia que quiere vivir en paz y un monstruo del pasado que les quiere dar caza. Por eso mismo, y aunque sea algo breve, Olga es importante sin tener en cuenta momentos realmente importantes para la trama de la película, como son el momento de la alucinación colectiva, que busca crear una histeria y terror colectivo, o cuando debe mantenerse fuerte ante Fjolnir, para evitar que la meta en el lecho. Encontramos un personaje de apoyo muy importante para Amleth, es la única luz que hay en su vida, desde ese fatídico día, y además, en la esclavitud, es su mayor apoyo. Tanto es así que cuando está con ella, el amor consigue que la venganza pase a un segundo plano, y cuando ve que no puede tener éxito sin poner en peligro su felicidad, deciden escapar juntos. Por desgracia no se puede escapar del destino, incluso de uno que da dos opciones, a Amleth, vivir con miedo o morir, para salvar a los suyos. Amleth decide sacrificarse para dar seguridad a su futura familia. Además, con la comunicación sanguínea de forma semi-chamánica, percibe que su hijo llegará a ser rey, por lo que debe proteger también eso. Con dolor, sabiendo que abandona su felicidad, pero con la determinación de acabar de una vez por todas con el ciclo de odio y cumplir su juramento, se lanza al mar. El recorrido de la venganza que se cuenta en la película está voluntariamente inclinado hacia una tragedia, no es muy diferente en el fondo a la obra original, pese a que cambia casi todo. Pero esa venganza obsesiva está representada de una forma en la que sientes pena por el personaje. Es alguien que puede ser feliz, pero que el destino es completamente oscuro y desdichado para él. Esa temática tan oscura no es algo que me haya gustado, esperando algún tipo de redención para el personaje, pero también es cierto que esperaba un cambio al final. El fondo de la historia es perfecto tal y como es, porque es lo que se quiere transmitir. La búsqueda de venganza apaga toda esperanza para la persona, y le acaba condenando una crueldad si tenemos en cuenta que está guiado por un trauma, y por un juramento, además de por dioses que se presentan como reales en la obra. Pero para mí la venganza pura y dura no es una trama que me encante. Creo que esperaba un mayor desarrollo del personaje, salvo en la apertura al amor entre Amleth y Olga, y cómo cambian en ese aspecto ambos. No esperaba tampoco un final tan trágico, esperaba una lección, una moraleja final, o algo más feliz. Pero no estoy ciego y al mismo tiempo la obra te va conduciendo hacia ese final bastante duro y trágico. Esperaba algo redentor para el personaje de Amleth, aparte de la continuidad de su linaje con Olga, una salida moral y espiritual fuera del odio y la venganza, algo para los que hayáis visto el anime de Vinland, o hayáis leído el manga, que por cierto ya ha terminado, más tirando al estoicismo, y cómo la búsqueda de venganza lleva a la autodestrucción. Esta película sirve como ejemplo contrario para la gran frase, no tienes enemigos, Thorfinn. Una historia en la que desde que es despojado de todo lo que ama Amleth vive por y para la venganza. Nos muestra la cara negativa, la parte que sirve de ejemplo sobre lo que no hay que hacer y por qué la venganza y el odio no trae nada bueno, pero personalmente quería ver algo bueno. Tenía esa esperanza porque no sabía que me iba a encontrar, y Eggers en Nosferatu no condena a los personajes a una tragedia sin más, sino que deja abierta la puerta para la felicidad futura. Pero esta película es un drama familiar donde era imposible terminar bien. No es intrínsecamente mala la película, y menos aún después de todo lo que he comentado, pero esperaba algo evocador, emotivo y reflexivo, más que una trama sólida de odio irrefrenable e irreconciliable. El camino que toma Amleth con la espada es el camino para sacrificarse a sí mismo. Es doblemente trágico porque aunque todo sea para proteger a su familia, el destino lo obliga a alejarse de ella otra vez. Recordad que tenéis mi canal de anime y El Señor de los Anillos donde podéis ver contenido de esas temáticas. Y recordad también, escribid en los comentarios qué películas queréis que analice. Nada más que decir, hasta la próxima y adiós.